Entonces la invitación para los dos es ver si hay espacio como para reconstituir la centroizquierda, la exconcertación o los movimientos como se están formando, dado el surgimiento del Frente Amplio y, bueno, y la nueva alianza de Apruebo Dignidad. Y eso, Claudio, que tú podés contarnos unos 10 minutos, después Patricio, otros 10 minutos, y después que tengan unos 5 minutos cada uno para que se puedan interpelar un poquito. Y el interés de este grupo, de los que se han ido sumando, de poder conocer qué espacio para ir reconstituyendo, ¿no es cierto?, con más fuerza una centroizquierda fuerte, potente, que pueda estar efectivamente en el gobierno. Así que muchas gracias a los dos por la invitación y Claudio, todo tuyo. Bueno, yo agradezco la invitación tuya, Cristian, y pido desde ya disculpas por este inconveniente que me surgió. Oye, reflexiones bien como sueltas y desordenadas, y claramente no creo que haya espacio para interpelar, sino para dialogar con el Pato cómo él está viendo esto desde el mundo independiente, al cual él representa también, y su rol en la constituyente, que creo que es bastante, él tiene probablemente un pulso mejor que yo, que estoy hoy día en un cargo ejecutivo, tratando de crear una nueva institucionalidad como es el gobierno regional, que como ustedes saben es un espacio... silénciate, Cristian, silénciate porque está ahí, suena... No soy yo, pero... Bueno, bueno, alguien más. Bueno, no importa. Oye, y yo te diría que, bueno, como decía, que es distinto el rol desde alguien que está como construyendo una institucionalidad muy metido en el territorio, como hacer un gran análisis del tema de la centroizquierda. ¿Ah? Ahora, lo que es evidente, creo yo, de un tiempo a esta parte, es que ese polo que fue alguna vez la concertación y después la nueva mayoría, bueno, salió quinta en las últimas elecciones, y eso es un dato que tenemos que leer todos con mucha humildad. ¿Ah? ¿Qué pasa? Que una fuerza de cambio social, que creo yo que hizo una buena contribución a nuestro país desde la vuelta a la democracia, no logra articularse y no logra tener un pensamiento nuevo. Ahora, quizás algunas de las claves están en lo que fue la elección. Aquí, como varios han dicho, como que se jubiló de facto a toda, no una, sino un par de generaciones, como decía alguien por ahí en un artículo que no me recuerdo quién me envió, de una generación que desde muy temprano decidió matar a su padre, psicológicamente hablando, y políticamente también, no esperando o tratando de ganarse espacio interno de los partidos, sino abiertamente rompiendo con los partidos tradicionales, y construyendo partidos nuevos. A uno le podrán gustar o no la configuración de estos partidos y cómo se han ido desarrollando, pero es un hecho que está una generación que decidió fundar sus propios partidos y no militar, o si bien militaron, lo militaron por muy poco tiempo en los partidos tradicionales. Es una fuerza que surge del movimiento social, muy parecido a lo que fue nuestra generación en los tiempos de dictadura, que nos forjamos en el movimiento estudiantil, el movimiento sindical, el movimiento poblacional, dando una lucha que tenía mucha épica. Ahora, en ese momento no eran tan importantes los partidos, que eran instrumentos que estaban, entre comillas, paralizados, pero bueno, ese fue desde el espacio que lo hicimos, pero fundamentalmente, más que desde los partidos, fue desde el tema social. Y si nos damos cuenta, esta generación que llega al poder hoy día a Chile es una generación que surge en 2011 con la lucha estudiantil y que no paró, constituyendo partidos, transformándose en una fuerza política, cometiendo errores como cualquier generación, y bueno, y de manera, no sé si diría inesperada, pero de manera bastante contundente, accede al poder, y hoy día va a tener que ser capaz de demostrar en el poder qué es lo que es capaz de hacer. Ahora, yo soy de las personas, y esto lo hemos hablado con Cristian más de alguna vez, pero yo soy de las personas que creo que esto al final va a terminar siendo independiente de la opinión que cada uno pueda tener de lo que representa el Frente Amplio, su programa, el liderazgo, ¿no?, de Gabriel Boric. Va a tener algo muy importante, que es que toda una generación que, como diría Weber, se formó en la ética de la convicción, de luchar por sus ideales bastante puros, y en consecuencia denunciar y criticar y descalificar todo aquello que parecía impuro, producto de negociaciones, de acuerdos, de toda esta cosa que parece tan sucia a ojos de algunos, va a tener que gobernar en un país con una crisis importante desde el punto de vista sanitario, con una crisis económica incierne, con una crisis política evidente, la gran fragmentación que ha habido en el escenario político hoy día
quizás el Pato me puede corregir, pero veintitantos partidos políticos legalmente constituidos, con varios de ellos con representación parlamentaria, sin ningún sector político que tenga mayoría clara y nítida en el Parlamento. Esta es una gestión que va a tener que entrar a gobernar haciendo mucho de eso, de conversar, de dialogar, de negociar, de llegar a acuerdos, sobre todo con un Parlamento donde en el caso del Senado la mitad está en manos de la centro-derecha y en la Cámara de Diputados está bastante disperso. Ahora, en ese contexto, hablar de la centroizquierda no es fácil, porque creo que todos los partidos, el mío incluido, pero no el único, están con bastante crisis de identidad por un lado, de autoestima por el otro, y también de rol. Yo creo que los partidos políticos que surgieron a la vida política en el siglo XX, les está costando bastante, y sobre todo aquellos que tienen muchos años, en el caso de la DC más de 75, le ha costado mucho asimilar lo que es este nuevo escenario. No olvidemos que mucho mirábamos con asombro que algunos de estos partidos nuevos, particularmente el Frente Amplio, no lograban convocar a más de 1.000 personas de sus 40 y tantos mil militantes a una votación interna. Y sin embargo ganaron con el 56 y tanto por ciento de las elecciones. ¿Ya? Entonces uno dice, pareciera que la estructura tradicional de los partidos, a la cual los partidos tradicionales de centro izquierda estaban tan acostumbrados con sus bases comunales, con sus sedes comunales, hoy día no está dando el ancho para este mundo y para este país donde la política es cada día más fluida, donde se hace más en las redes sociales, donde la gente no tiene un acto de fidelidad eterno con ningún partido en particular, y donde además yo creo que se produce este tremendo cambio generacional que de alguna manera va a golpear a los partidos centro-izquierda. Entonces no tengo, para serles muy franco, y en eso les pido disculpas, pero no tengo una claridad muy grande respecto de cuál va a ser el devenir. O sea, yo siento que va a haber una crisis muy grande en los partidos de la centro-izquierda, especialmente la DC, el PPD. El PS tiene una estructura de estos grupos internos que lo hace sobrevivir, pero también tiene hoy día una crisis bastante importante dentro. Y yo te diría, no sé cómo van a salir parados como partidos. Ahora, la idea de la socialdemocracia, la idea de cambios sociales en el marco de una democracia representativa, con respeto al Estado de Derecho, con rechazo a la violencia, con organización social, es algo que tiene harto futuro. De hecho, yo tengo la impresión de que Gabriel Boric gana, entre otras cosas, no solamente por la amenaza que representa para muchos José Antonio Kast, y lo digo con respeto porque yo sé que aquí hay muchos votantes de José Antonio Kast, pero lo digo con mucho respeto porque efectivamente sectores feministas, sectores de las diversidades sexuales, en fin, muchos jóvenes sintieron que Kast representaba una amenaza y salieron en masa a votar. Sino que además yo creo que de alguna manera representa una manera bien distinta de hacer política como la hemos visto hasta ahora. Y yo creo que la centroizquierda en el camino no solamente no fue capaz de defender lo bueno que había hecho y de criticar lo malo, sino de armar un relato de cómo se reconfiguraba para el tiempo que viene. ¿Ya? Y en eso creo que todavía estamos. Creo que esto no es un tiempo nuestro. Yo tengo un cargo especial, estoy en el territorio, estamos haciendo hartas cosas de las cuales estoy muy entusiasmado y creo que estamos convocando a muchos actores de distintos sectores políticos. De hecho es divertido porque yo me enfrenté al Frente Amplio en la segunda vuelta en la región metropolitana, y sin embargo muchos de los planteamientos, sobre todo medioambientales, de género, de diversidades sexuales, de descentralización, han tenido bastante apoyo en la práctica de alcaldes y de consejeros regionales de ese sector. Entonces, demasiado temprano para decir qué va a pasar, pero yo vuelvo a la idea central. Yo creo que de alguna manera lo que hace Gabriel Boric en su segunda vuelta, asumiendo que no tuvo mayoría, salió segundo en la primera, es abrirse a ese mundo cultural de la centroizquierda que cree en los cambios sociales, que cree en la justicia territorial, urbana, en la descentralización, en los temas de los derechos de las mujeres, en el respeto a las diversidades sexuales, en fin, el rol de los pueblos originarios, pero que lo hace con apego al Estado de Derecho, con rechazo a la violencia. Muchos irónicamente dicen, bueno, ¿cuál es el Gabriel Boric de verdad? Si el de primera vuelta o el de segunda vuelta. Yo creo que mucha gente tiene que reconocer de que Gabriel Boric, por lo menos desde el estallido para acá, ha sido uno de los liderazgos de esa generación que se la jugó
por los acuerdos democráticos, pacíficos, inclusive a riesgo de ser yo digo, desconocido por su propio partido y de haberse quebrado su propio partido. ¿Ah? Entonces, ¿cuál va a ser el gobierno? Va a ser un gobierno que se va a abrir programáticamente a los temas de centro-izquierda, en cuyo caso la reconfiguración de partidos va a ser muy rara, o va a ser un gobierno que va de alguna manera esquivarse un poquito más hacia el sector más de la izquierda. Eso no está todavía dicho, y eso creo que va a definir mucho lo que pasa. Entonces hay una crisis de los partidos políticos, hay una tremenda renovación generacional, y hay también un signo de interrogación respecto de cómo va a ser este gobierno, todo lo cual creo yo, Cristian, y con esto termino para cumplir con los 10 minutos, va a definir cuál es el espacio que hay para una centro izquierda moderna, distinta, con o sin los partidos que hemos conocido hasta el día de hoy, que para mí es un gran signo de interrogación si van a lograr sobrevivir la crisis que están hoy día atravesando. Eso para echar algunas ideas al ruedo y después conversar. Bueno, tomo la palabra, digamos, o tomo la posta. A ver, yo creo que Claudio repitió varias veces una frase que es el mínimo que se le puede pedir a alguien atento hoy día, y es que no tiene claridad de lo que va a pasar. La persona que me diga que la tiene, la descarto como interlocutor válido, digamos, porque estamos en tiempos inciertos. Tiempos que en gran medida debieran ir requiriendo incluso nuevos lenguajes y nuevas palabras. A mí, cuando Claudio habla de la centroizquierda, no, yo no creo que aquí lo que fue derrotado sea la centroizquierda, ni creo que la exconcertación sea eso que se llama centroizquierda, si es que uno le va a buscar un lugar hoy día. Es una otra etapa de la política en la que determinados valores e intenciones habitaron ahí y hoy día no solo habitan ahí. Creo también que es bien importante entender, y esto si uno no lo pone como marco general, creo que está extraviado. Estamos viviendo un cambio epocal político global que va mucho más allá de Chile. La decadencia de los partidos políticos, la caída de la democracia representativa, ciertas polaridades que se ven en las redes, están en todas partes. No hay un lugar de Occidente donde eso hoy día no esté. Hay lugares donde está con más fuerza, otros con menos, pero es un commodity, digamos, de la política mundial en estos momentos. Esta generación, yo no me canso de repetirlo porque es muy sintomático, nace el año 1988. Todos ellos nacen el año 1987, 88, 89. Si Gabriel Boric es el presidente, es el candidato que pudo llevar esta coalición a la presidencia, es porque es el único que nació el 86, razón por la que alcanza a tener 35 años para esta elección. De lo contrario, hubiera tenido seguramente elecciones internas con Giorgio Jackson y posiblemente con otros más. La razón por la que llegó así es porque justamente tiene un año más que los demás. Por lo tanto, esta generación nace con la democracia. Su tema no es el cuestionamiento de la dictadura, sino que es el cuestionamiento de lo que les tocó vivir, que se llama la concertación o la era concertacionista. De hecho, la mirada que tiene esta generación de la dictadura es una mirada, no voy a decir idealizada, pero muy abstracta, porque de hecho se produjo en la historia política chilena un pequeño vacío que es culpa de la generación de Claudio y mía en buena medida, que fue un eslabón perdido en esta historia. Fue una generación que muy pocos entraron en lo público. Claudio es uno de ellos, Carolina Toá es otra, Ricardo Lagos Weber es otro, Óscar Landerreche es otro, y paradójicamente, o curiosamente más bien, todos los nombres que estoy diciendo son hijos de concertacionistas insignes. Por lo tanto, efectivamente, la generación del enlace es una generación que más que poner sus propios ladrillos en esta historia, cuidó los ladrillos o los dolores de sus padres. Y no se conectó con lo que venía, sino que se conectó más bien con el cuidado de lo que venía adelante, o de lo que iba atrás, de sus padres. Creo que
datos importantes para entender por qué me incomoda incluso hablar de centro-izquierda y hoy día es incómodo hablar de centro. Porque la polaridad no se llama socialismo-capitalismo, que, es la que son los puntos del eje que, en torno a los cuales, digamos, se ordenaba el sistema político. Hoy día son muchísimos más. De hecho, la palabra socialismo nunca existió en el estallido social, nunca estuvo rayada en un muro. Estuvo rayado el antineoliberalismo, estuvo rayado, lo digo porque lo seguí muy de cerca, escribí un librito en ese tiempo, se llama Sobre la Marcha, nota acerca del estallido, que me tuvo en la calle, en los saqueos, en las quemas de iglesias, en Concepción, en Valparaíso, en poblaciones, en las manifestaciones masivas y en las manifestaciones violentas. Nunca existió eso, existió la lucha antipatriarcal, existió la salud mental, existió la lucha ecológica, existió incluso la antiadultocracia. Todo esto para decir que lo que vino ahí fue un gran quiebre en los ejes de autoridad acostumbrados. Perdió su respeto el sacerdote, el profesor, el sabio, el dirigente sindical. Nada de eso, ninguno de ellos no tuvo liderazgo, no tuvo cabezas visibles, no tuvo partidos que lo encabezaran. Todo esto para que nos empecemos a imaginar cuando hablamos de lo que serán las nuevas izquierdas. Yo acababa de terminar de escribir un libro que se llama Viaje al fin de la revolución, que me tuvo 4 años yendo a Cuba de manera muy periódica, para mostrar el final de un mundo político. O sea, para describir lo que era la muerte de un término que se llamó la revolución, con R mayúscula, que dejaba que en Cuba, como te decían muchos jóvenes de ahí, te decían, mira chicos, ¿cómo me pueden hablar de revolución si ellos no quieren que cambie nada? O sea, perdió su sentido y terminó su ciclo. Nada en lo que hemos visto últimamente, salvo en algunos discursos muy laterales, empuja hacia eso. Si ustedes se fijan, en Chile no ha existido la imagen de Fidel Castro ni de Hugo Chávez en los últimos tiempos. Los íconos del estallido social eran desde el divino anticristo, que este señor que andaba con un carrito por la calle, se colaba la Gladys Marín como mujer valiente, pero estaba Pedro Lemebel por otro lado, y hasta Felipe Camiroaga estaba en los murales. O sea, existió una construcción pop, callejera. Cuando Claudio dice, miren, yo como me toca más estar en los territorios, no puedo hablar se habla mucho de los territorios. En la convención, la palabra territorios es una palabra infinitamente más presente que la palabra ideología. Lo que sí hay son causas. Hay causas dispersas. Algunas muy presentes en la convención: la ecología, la descentralización, el feminismo, los pueblos originarios, es decir, causas identitarias. Esto también es una corriente mundial desde los años 90. Las identidades de género, la defensa del glaciar, la defensa del agua, la defensa y el reconocimiento de las culturas originarias, toda esa órbita es la que empieza a constituir los nuevos discursos. Yo prefiero que hablar de incluso, yo lo que no veo, nunca, esto lo discutí bastante también, no veo en ese discurso originario del estallido, no lo identifico con la izquierda. Lo podemos identificar a veces con radicalidades, con vociferaciones, pero no hay un proyecto ideológico hacia el cual todo esto se dirija. No hay una construcción orgánica, armónica, hacia lo cual esto vaya. Y por eso es que vuelvo a rescatar en esto la falta de claridad y la incertidumbre. Estamos y por eso es donde yo le veo el gran valor y donde hay que cuidar, proteger y querer el proceso constituyente, porque, vuelvo a lo anterior, la particularidad chilena no es ni el estallido, ni la polarización, ni la decadencia de los partidos,
ni el desprecio a los grandes medios de comunicación. Han habido más de 100 en los últimos 10 años en Occidente. Siempre cito que un politólogo búlgaro, Iván Krastev, da ese número, 90 y tantos hace 4 años atrás, hoy día son más. Yo presencié y viví el colombiano, el peruano, el cubano a su manera, y nadie dirá que Cuba y Chile están peleando, se supone, para terminar con lo mismo. En unos termina el comunismo, en el otro el neoliberalismo, pero la base en todo es este mismo teléfono celular. Esta generación que nació el año 88 nació junto con la Internet. En Cuba las movilizaciones comenzaron cuando entró el 3G. ¿Por qué esto es tan importante? Y nos abre, con esto voy a terminar para alcanzar a que conversemos un poco, nos abre a un mundo enteramente nuevo. El ciudadano, el concepto de ciudadano nace en la Revolución Francesa con la aparición de la rotativa, con la aparición del periódico. En la actualidad, a diferencia de cuando uno era joven y quería llamar a una protesta, se necesitaba un mimeógrafo, y el mimeógrafo lo tenía el partido político. Hoy día se convoca a las movilizaciones y se movilizan las causas sin necesidad de un ente intermediario. Entonces, ¿cuál es la particularidad de lo nuestro? Que hemos apostado a un camino de solución democrático, que es ponernos de acuerdo en esta dispersión, y eso se llama proceso constituyente. ¿Vamos a conseguirlo? No sabemos. ¿Está ahí el germen y una búsqueda que solo puede ser admirada por los demócratas? Yo diría que sí. ¿Qué es hoy día? ¿En qué consiste la izquierda del mañana? Gabriel Boric la está buscando, no lo sabe. ¿Es Gabriel Boric un fanático que se está vistiendo de oveja en la segunda vuelta? No, lo conozco demasiado, lo conozco hace 10 años. Voy a comer con él en un rato más. Es más, a él lo que le sucedió, diría yo, es que la segunda vuelta le acomodó más a su propia personalidad y le permitió morigerar discursos del entorno. El reto por delante ¿va a ser Gabriel Boric el mejor de los suyos, el que impone su tenor a un mundo que tiene complejidades, dispersiones, sectarismos y radicalidades dando vuelta, o se le va a imponer ese mundo a él? Esa es una gran pregunta para el devenir chileno. La pelota está en el medio de la red, como en la película Match Point, y no sabemos para dónde se va a caer. Pero la construcción de eso que alguna vez se llamó centroizquierda, progresismo, etcétera, está en una página en blanco, tiene muchos elementos, pero no tiene todavía una construcción coherente que uno pueda decir de esto se trata. Muchas gracias, Patricio, gracias, Claudio. Oye, en estos pocos minutos que quedan, entendiendo que es la complejidad y que es difícil hoy día establecer un diagnóstico, ¿cuáles podrían ser las ideas, por lo menos que podrían ser anclas en la construcción de una izquierda moderna? ¿O cuáles podrían ser al menos los mínimos comunes que debieran anclarse, según ustedes? Claudio, tú se puede partir. Un par de cosas con las cuales estoy de acuerdo con el Pato y una diferencia, y respondo a tu pregunta. Primero, yo estoy súper de acuerdo que estamos siendo testigos de una crisis bien global, no solamente del capitalismo, sino de la forma como hacemos desarrollo económico y también de la forma como nos representamos y articulamos la democracia. Si uno lee a un conjunto de autores, desde Innerarity a Castells, pasando por varios autores norteamericanos, lo que uno se da cuenta es que este fenómeno, que se expresa de distinta manera en Francia, en Hungría, en España, en Inglaterra y en Estados Unidos y por supuesto en Chile, tiene bastantes elementos comunes. Y eso es re interesante porque a veces los chilenos tendemos a leer todo desde la particularidad de Chile y no nos damos cuenta cuán somos parte de un fenómeno mucho más global. Yo, de hecho, he pensado harto en un libro que recomiendo mucho a todo el mundo que quiera leer sobre ciencia política moderna, que hace una teoría de una democracia compleja de Daniel Innerarity, que él habla además del ciudadano ambiguo, esta liquidez o fluidez casi gaseosa de la política actual, que un día la elección va en una dirección y al día siguiente va en otra. Habla del ciudadano que un poco describía también Patricio, estoy de acuerdo, más marcado por identidades puntuales que por fidelidades político-ideológicas de largo aliento, que ya no existen. De hecho, Pato no mencionó la palabra partidos, que me llamó mucho la atención. No, en esta reflexión del Pato, no digo que no existan, no digo que no los valore y que no vayan a estar en la Constitución. ¿Sabe? Solo para aportar a la conversación,
es uno de los grandes temas que se va a tener que pensar de nuevo. ¿Qué es un partido político hoy día? Porque lo que está claro es que no es lo que era. Bueno, y claramente lo que era no sirve hoy día, y hay cosas de hoy día que están dando resultados al menos temporales. Así que eso, y respecto al tema del territorio, a diferencia de lo que piensa Pato, yo creo que gran parte de las temáticas de este nuevo Chile, nuevo debate político, se juegan en el territorio. Lo que pasa es que estando en el territorio no terminas de resolver el problema geopolítico al que hacía referencia Cristian. ¿Qué pasa con la centroizquierda, con los partidos que ocuparon ese espacio? No está claro. Pero yo en el territorio me junto con gente de todos los lados que se alinea en torno a los temas de género, en torno a los temas de desigualdad urbana, en torno a los temas medioambientales. Y ahí se producen unas transversalidades muy, muy interesantes. Pero claro, no me da, ahí me muevo, no me da para hacer la otra reflexión que es cómo se traduce de eso el día de mañana en una reconfiguración política de los partidos que tradicionalmente estuvieron en la centroizquierda. Ahora, una sola cosa respecto de, y tiene que ver con algo que planteaba Cristiana, respecto a estas ideas fundamentales. Yo, como vengo una tradición demócrata cristiana, siempre me ha importado un poco como de dónde surge la ADC, cuál es la historia, y Rafael Luis Gumucio, que fue un gran fundador también de la democracia cristiana, siempre cuenta él venía del Partido Conservador, cuando viene el fenómeno de Ibáñez, el año 24, 25, él dice, mira, esos son los momentos que uno tiene que aferrarse a sus principios, porque son tan turbulentas las aguas que uno no sabe lo que va a pasar. Y yo te diría que hoy día sí tengo algunas cosas claras, al menos para mí, respecto de lo que viene. Y tiene que ver con esta parte de mi experiencia vital, que es este balance distinto a la de la nueva generación entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Los que vivimos la dictadura, los que luchamos por volver a la democracia, no damos por sentada la democracia. Sabemos que hay que cuidarla. Y cuidarla significa el respeto al otro, el respeto a las instituciones, con toda la reforma que sea necesaria, y yo suscribo y apoyé, la apruebo, y me encanta lo que está haciendo Patricio ahí, buscando ese 2/3 que va a ser difícil de alcanzar, pero que es necesario para el futuro de Chile. Por supuesto, el extirpar, no por la vía solamente del decreto, pero desde el lenguaje y los valores, la violencia como una manera de resolver los problemas en democracia. Y por supuesto, una mayor, yo digo, indignación frente a los temas de desigualdad que lamentablemente para algunos se han transformado parte del paisaje territorial que tenemos en Chile. O sea, quienes conocemos el territorio de una ciudad como Santiago, y vemos lo que pasa en la Santo Tomás, en la Parinacota, en Quilicura, en fin, tú dices, pero ¿cómo una sociedad es capaz de, o Bajos de Mena, en Puente Alto, es capaz de mantenerse cohesionada con ese nivel de desigualdades territoriales? Yo creo, y con esto digo nada, es algo muy básico, pero creo que cualquier futuro de ideas progresistas que se pudiera asemejar, algo que ya no va a volver a ser, pero que pudiera ser en el futuro, de una centroizquierda, como queramos llamarle, nuevamente vigente, tiene que ver con el respeto a estos valores y con respuestas novedosas desde el lado político a este tipo de necesidades. Yo de verdad creo, yo se lo he dicho a mucha gente, creo que se nos van a venir tiempos difíciles para el país. Hemos estado los últimos 2-3 años en tiempos difíciles y va a requerir mucha templanza y mucho aplomo respecto a estos valores fundamentales. Nunca perder la capacidad de buscar al que está al frente para ponernos de acuerdo. Eso es válido para el proceso constituyente, en el cual Patricio está participando con bastante coraje y empeño. Yo los invito a que lean sus columnas, yo me las leo todas una vez a la semana, tratando de mantener esta constante de crónica, pero también en la vida política del día a día. En la vida política donde se polariza, donde hay un lenguaje descalificatorio, donde existe la funa, donde hay gente que cree y vuelve a legitimar la violencia como medio de acción, pero también donde hay gente que cree que uno puede volver a como hacíamos las cosas en el pasado, como si uno pudiera repetir la historia. Yo creo que de verdad tenemos que aprender de que este nuevo pacto social en Chile requiere un esfuerzo de todos, y entre otras cosas, estas desigualdades que yo veo al menos en el territorio, que son bastante indignantes y bastante irritantes, tienen que traducirse en reformas concretas. Si somos capaces de buscar un camino en esa línea, creo que va a haber un futuro político. De lo contrario, si no, las fuerzas más vociferantes y más radicalizadas, a las cuales hacía mención Patricio, van a tener mayor predominio. Pero eso supone también que hay un esfuerzo de todos los sectores, porque creo que el negarse sistemáticamente a todos los cambios, lo que termina haciendo de alguna manera es que al final se rompe el dique. Y yo creo que lo que pasó con la reforma al sistema provisional,
Yo fui testigo cuando era intendente de estas marchas masivísimas, 100.000, 200.000, 300.000 personas pidiendo reforma a la AFP de manera absolutamente pacífica, y no pasó nada, no hubo reforma. ¿Ah? Hasta que al final, claro, tuvo que llegarse lamentablemente a situaciones mucho más extremas para que la gente dijera, parece que hay que cambiarla. Yo creo que es muy importante que el sistema político sea capaz de canalizar esta ansia de cambio, con respeto, por supuesto, a las reglas del juego, y lo más importante, con vocación de cambio, que es lo que yo creo que de alguna manera Gabriel Boric fue capaz de encarnar, mucho más que todos los otros candidatos, y que al final esa épica fue más fuerte que la épica solamente del orden y de la seguridad, que tan bien encarnaba José Antonio Kast, pero que no fue suficiente para tener el 50% de los votos. Eso. Oye, mira, voy a procurar ser muy sintético porque ya estamos en el tiempo, pero, a ver, hubo una frase que se instaló en el estallido social que yo creo que cambiándole el sentido sirve para entender el reto del futuro. Fue, no son 30 pesos, son 30 años. La lectura lineal inmediata de esa frase puede no solo ser injusta y falsa, sino cruel, si es que acaso se entiende que todos los problemas comenzaron con la democracia. Es simplemente falsa desde el momento que sabemos que no han sido los peores años de la historia de Chile, sino muy por el contrario. Pero esa frase puede ser leída muy como verdadera y dar mucha luz si se interpreta de otra manera. Y es que los problemas que tenemos ahora son hijos de esos 30 años. 30 años en los que nacieron nuevas culturas, 30 años en los que un 70% de quienes estudian hoy día en la universidad son primera generación, 30 años en los que pasamos de que estuvieran, hasta el año 98 en Chile había censura cinematográfica, existían los hijos ilegítimos y era delito la sodomía, y hoy día estamos con matrimonio homosexual, hoy día estamos con normas antidiscriminación, hoy día cualquier chileno entiende que cosas que se condenaban ayer hoy día son parte de la normalidad. La Constitución chilena todavía no reconoce la existencia de sus pueblos originarios. Se demoró tanto eso en generarse que hoy día hemos pasado del reconocimiento a la exigencia de un Estado plurinacional, y va a ser el camino de solución, van a ver ustedes. Porque si hay algo que se demanda hoy día, se llama inclusión. O sea, yo he terminado por entender que la rabia con la política de los acuerdos de toda una generación tiene que ver con que ellos no estaban invitados, no fueron invitados a esos acuerdos. Tiene que ver con que esos acuerdos eran los acuerdos de otros. Y lo que está pidiendo la comunidad hoy día, la generación entera que se incorpora hoy día a la política, es un nuevo acuerdo de nosotros, donde ellos están. Eso va a requerir renuncias y nuevas maneras de entender la política, porque, y con esto termino por algo que yo creo que es muy importante de ver, tenemos hoy día, es verdad, una gran desigualdad material. Es increíble, efectivamente, si uno viaja en una línea de metro, lo que ve en una de sus extremos donde ve un nivel de vida europeo y en el otro donde ve un nivel de vida filo-africano, digamos. O quizás exagero, pero muy latinoamericano pobre. Pero esa desigualdad convive con una cercanía cultural inédita en la historia humana. Es decir, el hijo del patrón del campo con el hijo del campesino que cosecha tienen el mismo celular y acceso a las mismas películas y escuchan la misma música. Hace apenas 50 años unos iban a Europa a la Ópera de París y los otros andaban con hojota sin saber leer. Esa cercanía vuelve completamente imposible, inaceptable, insoportable, digamos, el que el otro tenga una relación contigo de patronazgo como la históricamente existente. Por eso es que la democracia por venir es muy demandante, es muy exigente. Ya no acepta que un grupo de hombres sabios diga cómo debe ser la Constitución. No resiste esa idea. A algunos les pueden parecer más fácil, más evidente, cómo va a ser lo mismo el que estudia Derecho Constitucional en Harvard o en Oxford que ese que viene de una zona marginal chilena. Pues bien, en el acuerdo por venir tienen voces parecidas. Y lo que está sucediendo, por ejemplo, en el proceso constituyente
es que esa persona del territorio o todos los que estamos ahí tenemos a nuestro servicio a todos los constitucionalistas de Chile. Todos tenemos abogados trabajando para nosotros, pero la representación no la hace el abogado. El abogado es como el gerente para el dueño de la empresa. Y los dueños de la empresa, en este caso, quieren ser y pujan por ser todos los habitantes de Chile. ¿Cómo vamos a darle forma coherente, llevadera, a esta nueva exigencia en la que Elisa Loncón se mira a los ojos de igual a igual con Marcela Cubillo? Ese es el reto por venir. Eso es el proceso constituyente. ¿Es sencillo? Por supuesto que no. Es complejísimo, pero es ineludible. O sea, cualquier esfuerzo por pasar por alto esto y volver al día anterior del 18 de octubre es simplemente prolongar y proyectar hacia el futuro estallidos por venir. Este es un gran acuerdo comunitario que necesitamos tejer con comprensión, habilidad, etc. Y yo tengo la impresión de que hemos pasado, vamos pasando, por lo menos en el proceso constituyente se ve así, de la primacía de la expresión furiosa por lo no escuchado, o sea, del cobrar deudas, a la construcción conjunta. Y en eso estamos y en eso consiste, creo, el trabajo del tiempo por venir. ¿Se llama una construcción de izquierda coherente eso? No, está en búsqueda. Se llama más bien un acuerdo entre distintas causas, motivaciones, identidades, etcétera, que en un camino de construcción de paz social, esperamos, le permita un desarrollo sostenible a este país, donde el aparato productivo pueda seguir creciendo en paz y con proyecciones a largo plazo, en el entendido de que hay todo un mundo de ciudadanos que están recibiendo lo que les parece que merecen, que tienen protecciones básicas y que se sienten parte de ese proyecto colectivo y no marginados. Creo que ese es el reto que tenemos por delante. Gracias, Patricio. Oye, ya solo aprovechando unos minutos más en tu mirada, que es más optimista y que le agradecemos, hemos estado con Bernardo Fontena acá, que tiene una mirada un poco más negativa. No, porque Pero Bernardo, mira, es bien interesante eso, porque Bernardo está en la comisión número 5 en la comisión de medio ambiente. Y además, Bernardo, le debe costar mucho entender esta cosa. ¿Y por qué digo que esa es una comisión especialmente compleja? Porque es una comisión que reúne causas. Por lo tanto, es una comisión en la que están manifestadas causas muy airadas y que lo más probable, van a ver ustedes, va a generar muchos titulares y mucha sorna, pero no va a tener los 2/3 en el Pleno. Y esa es una cosa que es importante entender del funcionamiento de la convención. Una comisión en la que todos son iguales, que propone, qué sé yo, que aparece la idea anti-extractivista, no va a tener 2/3 en el Pleno, no se va a convertir en norma constitucional. De manera que es importante entender eso para ver lo que viene por delante. Perfecto. Oye, Patricio, y en la misma línea de preocupación que tú lo mencionaste, que se menciona en la constituyente, que es el tema identitario, en Carlos Peña, entre otros, nosotros hemos mencionado el riesgo que un poco, que cierta como amenaza a la democracia, es que esto de transformarse en distintas identitarios y que en el fondo atenta contra el diálogo racional, porque se transforma, como tú lo dijiste, en causas y donde hay que hacer una reparación y que hace difícil llegar a un buen acuerdo racional, porque en el fondo da lo mismo lo que tú digas racionalmente, sino que es de dónde vienes. Entonces, ¿qué tan riesgoso lo ves tú o si compartes ese juicio que ha hecho, entre otros, Carlos Peña? No, considero que esa es una de las grandes dificultades de los tiempos que corren. Ese es el material con el que estamos trabajando. Tú podrías querer que el mundo fuera distinto de como es, y podrías querer, digamos, que el mar de Viña fuera más tibio, pero resulta que tiene la temperatura que tiene, y en ese mar aprendemos a bañarnos. En ninguna parte del mundo tú vas a poder hacer política hoy día sin contar con estos elementos. ¿Son complejos? Son complejos. Es más difícil trabajar con alguien que tiene una causa que no se incorpora a una ideología completa y que por lo tanto pasa a formar parte de un proyecto que se negocia con otros de manera más sencilla. Claro que es más complejo, pero con eso estamos trabajando y con eso es que tenemos que conseguir sacar adelante esto. Perfecto. Bueno, te queríamos agradecer, Patricio, el tiempo que tuviste, aceptar la invitación y conversar con nosotros. Habría gustado hacer un diálogo de preguntas, pero entendemos que están más acotados los tiempos. Y muchas gracias por la invitación y gracias a todos por la participación en Chile Suma. Gracias, Patricio, y mucha suerte en la constituyente. Muchas gracias a ustedes y cuando quieran. Esta conversación puede continuar. Chao. Muy bien, muchas gracias. Claramente.
Excelente Chao. exposición.